¿Cuál es la Navidad más aterradora que has tenido? Esto sucedió hace un par de años en la víspera de Navidad. De niño, tenía una especie de tradición y era pasar la víspera de Navidad con mi buen amigo Stone. Su familia me invitaba a pasar la noche y jugábamos juegos de mesa. Abríamos regalos y, por supuesto, debía volver antes de la mañana y pasar la Navidad con mi familia. Hacíamos esto todo el tiempo y este año no fue la excepción. De cualquier manera, estaba en casa de Anthony y era acá la medianoche, tiempo de volver a casa. No voy a mentir, había bebido mucho y estaba intoxicado. Le dije que llamaría a un Uber, pero Anthony se ofreció a llevarme a casa y, por supuesto que acepté su oferta, sobre todo teniendo en cuenta lo caro que están los Uber. El paseo no era muy largo y lo que se podía ver en el paisaje era oscuridad. Gran parte del camino no estaba iluminado y nos rodeaba el bosque. Había nevado bastante la noche anterior y el suelo estaba cubierto por una capa fina de nieve. Había memorizado este camino desde que era un niño. Pero incluso, a día de hoy, todavía tengo una extraña sensación al cruzarlo por la noche. De todos modos, mientras Anthony conducía, algo parecía estar corriendo a través de la carretera, por delante de nosotros. No estaba cerca de nosotros, pero hizo que Anthony frenara de golpe y solo pudimos ver la oscuridad de la noche. Mientras recuperábamos el aliento, miramos por la ventana en dirección al bosque y todo lo que se podía ver era lo que iluminaba el auto. Anthony me miró y dijo que probablemente fue un ciervo. Entonces, le dije que encendiera las luces altas. Salí a comprobar la situación. No sé por qué hice eso. Nadie me estaba obligando a hacer esto y realmente no recuerdo cuál fue mi hilo de pensamiento. Lo atribuí todo al alcohol, pero no lo sé. Me acercó un poco a la zona donde creí que habíamos visto aquella cosa correr. Pero después de unos segundos miré al suelo, y más allá de mis huellas habían otras huellas humanas, y claramente estaban frescas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé allí en shock durante un rato cuando escuché el claxon del auto y salté del susto. Estaba tan concentrado que no me percaté de Anthony. Volté y empecé a caminar de regreso al auto. Me metí allí y le pregunté por qué hizo eso. No dijo nada, pero en su lugar, señaló un sitio en el bosque. Miré en la dirección que estaba señalando y fue cuando vi lo que parecía ser un hombre, tal vez de pie y muy alto, justo donde yo acababa de estar. Miraba directamente al suelo para que no pudiéramos ver su rostro, aunque sí logramos ver su cuerpo. Tenía el pelo corto y negro. Llevaba unos jeans y una camiseta que en definitiva no le protegía del frío. Lo escalofriante de esto es que parecía estar cubierto por algo que parecía ser sangre, pero lo que me llamó la atención fue la bolsa de basura que estaba sosteniendo, como si hubiera estado arrastrando. Le dije a Anthony que nos fuéramos de allí y me hizo caso. Mientras nos alejábamos, el hombre no hizo absolutamente nada. Más bien se quedó mirando al suelo. Apenas llegamos a mi casa, Antonio explicó lo que había pasado mientras estaba afuera mirando las huellas. Le dijo que vio una figura moviéndose hacia mí. Entonces, fue cuando comenzó a tocar la bocina, lo que provocó que aquel ser se congelara y se alejara de mí. Poco después de eso, llamamos a la policía y reportamos lo que vimos, pero nunca lo pudieron encontrar. De hecho, ni siquiera encontraron las huellas. Estoy seguro que fue culpa por la nevada. Por razones obvias, Anthony pasó la noche en mi casa y desde entonces hacemos lo posible por evitar esa carretera, especialmente de noche. Fin. Esto sucedió en vísperas de Navidad, cuando tenía 26 años y vivía solo en una pequeña casa en una zona medio desolada del oeste de Virginia. Mis parientes vivían al otro lado del país. Este año no fue muy diferente. Obviamente, estaba trabajando en la víspera de Navidad. Cuando llegué a casa, súper agotado, a pesar de que solo eran las 8 de la noche, agarré algo para comer y fui directamente a dormir. Ahora, es importante que sepan que mi habitación estaba en el sótano, por lo tanto, casi cualquier sonido de la planta superior podía despertarme con un susto. No era raro que algún amigo pasara por mi casa después de una noche en la ciudad, ya que mi casa estaba más cerca y el Uber es más barato. En fin, su novia siempre pasaba a recoger más tarde esa mañana.
Incluso, le di una llave de repuesto para que pudiera pasar en caso de que yo no estuviera. Lo único que le pedía es que me avisara por mensaje. El problema es que no había recibido ningún mensaje. Me levanté de la cama y caminé hasta el final de las escaleras del sótano. Incluso, grité el nombre de mi amigo, pero al instante me encontré de frente con el sonido de los pasos. De pronto, como si alguien comenzara a correr a través de la planta principal de mi casa, instintivamente corrí por debajo de las escaleras y me escondí en una zona donde podía espiar sin problemas. Después, los pasos comenzaron a correr por las escaleras. En este punto, no había nada que pudiera hacer, me quedé sentado y escuché cómo los pasos recorrieron el sótano y quienquiera que estuviera allí había estado volteando el sofá, los muebles y pateando con fuerza los armarios. Supuse que era un vano intento por encontrarme. No podía controlar mi respiración y mi corazón estaba que se salía de mi pecho. Si encuentran mi escondite, no habría forma de defenderme. Dejé mi celular afuera, por lo que no tenía manera de llamar a alguien. Ahí se pudo escuchar un grito masculino de frustración y se hizo eco en todo el sótano. Esto fue seguido por el hombre corriendo escaleras arriba. Durante las siguientes 2 horas pude escuchar cómo alguien estrellaba cosas, golpeaba las puertas y después el absoluto silencio. Esperé 15 minutos y salí de mi escondite. Pude ver el estado de mi habitación. Era un absoluto caos. Milagrosamente mi celular estaba en la mesita, así que rápidamente lo tomé y llamé a la policía. Esperé otros 20 minutos y cuando la zona estaba asegurada, pude salir de allí y ver el desastre. La puerta estaba abierta de par en par y los oficiales trataron que el invasor había roto una de las ventanas y forzó la puerta y en ningún momento hallaron al intruso. Los agentes pidieron toda la información que podía ofrecerles y presentaron un informe, aunque tuve una extraña sensación de que no era gran cosa. Ellos no pudieron hacer mucho más. No tenían perfil, tampoco habían robado algo. Al final me dijeron que me quedara con amigos o familiares hasta que pudieran reparar la puerta trasera, y eso hice. Pasé la Navidad reparando y arreglando la casa. Esto ocurrió hace un par de años y todavía no tengo idea de quién era ese intruso y su motivación. No obstante, desde el suceso, he creído que fue al azar y que la persona no era mentalmente estable. Nunca voy a poder confirmar esto, pero hago lo posible por no pensar en ello. Viví un año en esa casa y nunca más ocurrió algo así. Fin. A mis 19 años trabajé a tiempo parcial en el cine de mi ciudad. En la noche de Navidad estaba programado para que trabajara y nunca entendí por qué el teatro debía permanecer abierto durante las vacaciones. Siempre estaba completamente muerto, o por lo menos así lo era en mi ciudad. Trabajar en este turno en la víspera de Navidad no era malo, no para mí. Lo único es que no hay nada que hacer y podías pasar todo el día en tu celular hasta el momento del cierre. Es decir, a la 1 de la madrugada. Estaba en turno de 8 horas, pero me quedaría solo a la mitad del turno. Por ende, debía cerrar el local. Algo que había hecho varias veces. Como lo esperaba, el turno fue bastante tranquilo y solo tendríamos quizás 1 o 2 personas que venían entre cada. Alrededor de las 10 de la noche estaba sentado en un sitio donde podía mirar el exterior, y de pronto estaba fijando mi atención a un auto que simplemente estaba allí, en el estacionamiento, al final de la playa. Las luces de este auto daban hacia el local y no pensé nada extraño, pues muchas personas esperaban hasta que empezara la película para no tener que aguantar los anuncios. Pero, me di cuenta de que este no era su caso. Cuando ya no quedaban más personas en el estacionamiento, su auto seguía allí justo detrás del mío. Ya era la hora de salir y empecé a cerrar todo, y el auto seguía allí, en marcha y con las luces encendidas. Esperé un poco a que se fuera y nada, todavía permanecía en el mismo lugar. Ya solo me quedaba cerrar las puertas delanteras y cuando me di la vuelta para hacer esto, escuché como 3 de las puertas del auto desconocido se abrían de golpe y 3 hombres descendieron de él. Caminaron a toda velocidad hacia mí y yo, en total pánico, empecé a correr hacia mi auto sin pensar en nada más y sin ocultar mi miedo. No estaba cerca, pude cerrar tras de mí y salir del estacionamiento. Sin embargo, pude ver cómo los hombres corrían hacia su auto y al instante supe que iban a seguirme. No sabía qué hacer.
¿A dónde ir o a quién llamar? Terminé llamando a mi padre. Me dijo que fuera a la estación más cercana. Le hice caso y conduje hasta allá. Los tipos me seguían de cerca y, sinceramente, jamás quería enfrentar una situación como esta. Pero, si me hubiera tardado un poco más, estos tipos me hubieran hecho algo muy terrible que ni siquiera puedo imaginar. Nunca los atraparon. Tuve que llamar a mi jefe para informarle de lo que había ocurrido. Después de eso, me asignaron el turno de la noche y espero no tener que vivir algo así. Deja tu like y suscríbete al lobby por Reddit, nos vemos en el próximo video.